Les invito a abrir sus Biblias conmigo en el capítulo 5 de Isaías para leer allí del versículo 1 al versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Voy a estar leyendo en la versión de Dios habla hoy, para tener una alternativa de un lenguaje como en este que se ve muy agradable y muy sencillo. Voy a entonar en nombre de mi mejor amigo el canto dedicado a su viñedo. Mi amigo tenía un viñedo en un terreno muy fértil. Removió la tierra, la limpió de piedras y plantó cepas de la mejor calidad. En medio del sembrado levantó una torre y preparó también un lagar donde hacer el vino. Mi amigo esperaba del viñedo uvas dulces, pero las uvas que éste dio fueron agrias. Ahora, habitantes de Jerusalén, gente de Judá, digan ustedes, ¿quién tiene la culpa, si mi viñedo o yo? ¿Había algo más que hacerle a mi viñedo? ¿Hay algo que yo no le haya hecho? Yo esperaba que diera uvas dulces. ¿Por qué entonces dio uvas agrias? Pues bien, les voy a decir qué pienso hacer con mi viñedo. Voy a quitarle la cerca para que lo destruyan. Voy a agrietarle el muro para que lo pisoteen. Voy a dejarlo abandonado. No lo podarán ni lo deshiervarán y se llenará de espinos y maleza. Voy a ordenar a las nubes que no envíen su lluvia sobre él. El viñedo del Señor Todopoderoso, su sembrado preferido, es el país de Israel, el pueblo de Judá. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo escucha gritos de dolor. Padre, te alabamos en esta mañana y te bendecimos. Te pedimos, oh Dios, que en tu misericordia nos ayude a entender tu palabra y que podamos aprender de esa experiencia triste de Israel y que nunca se repita en tus hijos hoy. Danos sabiduría, Señor, para apreciar lo que tú has hecho en nuestro favor. Y que nuestras vidas, oh Señor, sean consecuentes para dar los frutos que tú esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Había en pantalla hace un momento, no sé si la pueden poner otra vez, por favor. Ahí está, ¿verdad? Eso es un viñedo. Nosotros no estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a las viñas, pero un viñedo es una finca de uvas, ¿verdad? Y este canto, esta parábola, una parábola de las no tantas que hay en el Antiguo Testamento, más hay en el Nuevo Testamento, pero en este caso hay una parábola aquí en Isaías 5 que tiene como fondo un viñedo. Se dice que en el viñedo cada mata es una vid. Por eso van a escuchar en el Nuevo Testamento Jesús en el ambiente de Palestina hablaba mucho de la vid verdadera, yo soy la vid, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una vid, entonces es una mata de uva. En la Biblia es muy frecuente el uso de la viña como una imagen del pueblo de Dios. Bueno, de hecho escuchaba ahorita en el abre los cielos, dice somos tu viña. Ustedes lo estaban diciendo, lo estaban cantando ahorita, ¿verdad?
es una imagen muy, muy usual del pueblo de Dios en la palabra. Se presenta siempre a Dios como el labrador y cada hijo suyo como una vid, como una plantita sembrada y cultivada por Él. Fíjense que el versículo 7 que nosotros leímos ahorita dice en la versión Reina Valera: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Pero esta viña, dice el profeta Isaías, no fue una viña en la que el labrador celebra con alegría el hermoso fruto, como eso que veíamos en la foto, que resulta de su trabajo, sino que fue un fiasco, un desastre, porque habiendo sembrado matas de uva selecta, dice el texto aquí, vides escogidas, dice el versículo 2, lo que cosechó fueron uvas silvestres, uvas agrias. El mensaje del profeta nos llega, como vimos, en el formato de un cántico que recoge el desencanto del labrador y su decisión final de abandonar el viñedo y dejar que los cardos y los espinos se adueñen de él. Pero yéndonos a la historia, más allá del canto, la pregunta es: ¿cuál fue el comportamiento de Israel que hizo que el Señor utilizara una imagen tan dura para ilustrar su caso? Hagamos un breve recuento. Hemos visto ya en ocasiones anteriores, en nuestras intervenciones que hemos estado haciendo vez tras vez sobre los profetas menores y otros profetas, lo que pasó. Y yo creo que una de las cosas que debiéramos nosotros mejorar como iglesia es aprender a ver los profetas a través de la historia. Eso de profetas mayores y profetas menores es una división penosa que no agrega nada. Es mejor que hablemos de profetas del siglo X, del siglo VIII, del siglo VII, del siglo VI, para entender la misericordia de Dios y cómo Dios trabajó a través de la historia, siendo enormemente compasivo con su pueblo, hasta llegar al final, donde no quedó más que simplemente desaparecerlo totalmente, seguido después de 400 años de silencio total. Eso hay que verlo. Entonces, lo mejor, nosotros miramos rápidamente así, vemos el siglo X. El siglo X fue el siglo de oro de Israel. Israel estuvo en el siglo X disfrutando a plenitud el cumplimiento de las promesas de bienestar dada por Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no supieron vivir en las alturas y terminaron arropados por la idolatría, matándose unos a otros y finalmente divididos en dos reinos: reino del norte con capital como Samaria y reino del sur con capital como Judá. Pasa el siglo X y llegan al siglo IX. En el siglo IX su caída espiritual estuvo acompañada de la pérdida de poder político y de poder económico, viviendo aguijoneados, o como dice el texto literalmente de los Reyes, pisoteados por Siria. Pero en el siglo VIII Dios tuvo misericordia y les dio una oportunidad. Le llegó riqueza abundante y estabilidad política. Pero de nuevo fracasaron en administrarse en el nivel de abundancia. No siempre sabemos eso. Se volvieron corruptos, como registra Amós, Miqueas. Perversos. Surgió una clase poderosa que se encargó de aplastar a los más pobres, y toda la religión se volvió simplemente religión formal, pero vacía.
Entonces Dios en su bondad ya le habló a través de todos estos profetas, ¿verdad? Incluyendo ese que vimos la última vez, Oseas. Dios le habla una vez y otra vez, pero no escucharon. No escucharon. Y entonces vino sobre ellos el imperio de Asiria en el año 722 antes de Cristo, porque dice el texto bíblico, Dios lo envió finalmente. Y entonces vinieron y, como sabemos, arrasaron con Samaria. No destruyeron la ciudad como tal, se llevaron a la gente, la mayoría, y los repartieron, digo yo, como pollos en países lejanos, por donde quiera, y como ya sabemos y está registrado allí, y trajeron gente de todos lugares, de modo que pusieron chinos en una, para decir, ¿verdad? Ponen chino en una provincia, ponen otro allí ruso, ponen aquí uno chileno, y ponen, así sembraron el país, y cada uno de esos países trajo sus propios dioses, como si el Señor dijera, ¿ustedes quieren idolatría? ¿Quieren dioses? Aquí los tienen, abundantes, y a ellos cautivos hacia las naciones. Así termina la historia del reino del norte. Segunda de Reyes 17:18 es un versículo que resume la situación, el estado de situación. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel, el reino del norte, que los quitó de delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá, el reino del sur. Entonces el profeta Isaías, donde nosotros acabamos de leer ahora, es el vocero que Dios escoge para hablarle a esta parte que quedó, a el reino del sur, a Judá. Si ustedes ven cómo comienza el versículo 1 de Isaías, se dan cuenta, visión de Isaías, de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Ese es su foco, aunque mencione a veces al reino del norte. Pero lamentablemente, lo que el profeta Isaías vio no es distinto a lo que pasaba en el reino del norte. Termina la historia del reino del norte y comienza la historia del sur, pero la historia del sur no es muy distinta, por lo que vamos a ver, a lo que pasó en el reino del sur, porque la parábola, el canto que leímos, no está dedicado al reino del norte, porque ya no está dedicado al reino del sur. Hoy no está la viña de Judá del siglo 8, pero sigue habiendo una viña del Señor, que es su iglesia, de la cual formamos parte usted y yo. Y el deseo del Señor es que aprendamos la lección con lo sucedido a Israel, para que el cántico del labrador, si nos dedicara alguna vez algún canto, no sea de amargura y de tristeza, sino que sea un canto de alegría y de celebración por su viña. Es el deseo de Dios, y por eso está escrita aquí la experiencia. ¿Qué aprendemos con esta parábola? Lo primero que debemos aprender y que encontramos con mucha claridad es que cada hijo de Dios es una vid plantada por Él en su viña. Cada uno. Pero ningún negocio prospera solo por arte de magia, lo sabemos.
Todos sabemos esto muy bien, no importa el área en que nosotros nos desenvolvemos. Hay que trabajar, como dice el refrán, hay que fajarse de sol a sol. Hay que quemarse la pestaña, como dice el refrán popular. Hay que guayar la yuca, etcétera. Ustedes conocen eso. No salen los números bonitos así por así. Y un agricultor sabe eso mejor que nadie. Yo he conocido agricultores, y ustedes habrán visto también, levantándose cada día a las 3 de la mañana para conseguir abundante agua para el reguío. He visto labradores con sus manos envueltas en telas y cosas porque ya no aguantan más. Las ampollas que le han acabado con las manos no le permiten tocar nada porque están a veces casi en carne viva y tienen que seguir trabajando. Son muchos los que hemos visto con el rostro casi desfigurado, quemados por el sol. Otros que han desarrollado hernias terribles con las cargas y los trabajos, porque el trabajo de la agricultura para muchos que están directamente allí es duro. Nosotros conocemos esto. Y el Señor toma prestada la figura de un labrador diligente de este tipo para ilustrar su obra a favor de Israel. Y hace un breve recuento de lo que ha sido su trabajo cultivando con esmero su viña. Esa misma figura utiliza Jesús. No es una casualidad. En Mateo 21:33, donde la viña es el reino de Dios y aparecen los mismos temas. ¿Qué hizo el amado por su viña? El texto dice que lo primero que hizo es que cultivó esa viña allí en un terreno fértil. Eso es lo primero. Porque tú no puedes ir a inventar. Hay gente que quiere sacar cítricos, que quiere sacar limones y limones. Hermano, no te va a dar limones porque cogiste el terreno que no era adecuado. Tal vez debiste ser más inteligente, usar la tecnología, ir a un laboratorio y preguntar que cuál era lo que se podía hacer con más facilidad en ese terreno. No lo hiciste, ahora no te sale. Aquí no hubo falla con eso. Dice el Señor, yo escogí un terreno fértil y propio para las uvas. En segundo lugar, le hice un cercado para protegerla, para evitar que entraran las malignas, ¿cómo se dice? Las marañas, las alimañas, etcétera, ¿verdad? Que llegan allí y que entran, ¿verdad? No, lo sellaban esto, eran unos setos que hacían bastante cerrados, cubriéndola. Tercero, preparó el terreno. Sabemos que el terreno no queda así. Sabemos cuando aran el terreno, quitan todo y después dice él comenzó a sacar todas las piedras para amontonarlas a un lado. Nosotros conocemos ese trabajo, lo hizo él. Pero una parte muy importante que se ocupó, dice el texto aquí, fue sembrar cepas para las matas de uva allí de calidad. Dice el texto que eran escogidas, selectas. Ese punto es vital. En las grandes plantaciones no inventan con esto. Le exigen al vivero que le entrega a las viñas que se las dé certificadas. Y eso tiene implicaciones legales. Si me diste algo que no fue lo que yo pedí, te voy a demandar. Porque yo quiero asegurarme que lo que quiero sembrar es exactamente la mata que tengo en mis manos. Dice el Señor, de eso yo estaba seguro. Y construyó, como era de esperarse, un lagar, porque ahí se va a cosechar. Va a haber negocio. Un lagar para procesar el vino. Y por último, una torre para cuidarla, de vigilancia, para evitar que cualquiera pueda acercarse, etc. O sea, todo el equipo allí estaba bastante bien armado. Este es un recurso obviamente didáctico que Dios está usando a través del profeta para hacer reflexionar a Israel y a nosotros. ¿Sobre qué? Sobre la obra divina a favor de su pueblo.
Y yo creo que hay dos lecciones que nosotros debemos guardar en nuestra mente cuando vemos esta manera tan precisa como el Señor se encarga de registrar en el texto el mensaje. El primer mensaje que debemos retener con firmeza es que cada uno de nosotros es terreno de Dios, limpiado por Dios, preparado por Dios, sembrado por Dios, protegido por Dios. No eres cualquier cosa, no eres un invento, no eres fruto de la casualidad, eres algo especial. Lo dice el texto, no lo digo yo. Y lo segundo es se deriva de la primera, esta conclusión. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es inversión de Dios. Todo bienestar del cual puedes disfrutar viene de sus manos. Todos los que te dieron algo, padres, maestros, amigos, consejeros, instructores, lo que tú quieras, son intermediarios. Hay una sola y única fuente de todo tu bienestar, y es Dios. Pablo entendió esto de una manera tan hermosa, y en Atenas allá habla en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 24, lo dice de una manera tan hermosa que es mejor leerla. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Aleluya. Ojalá tengamos conciencia siempre de esto. Eso nos va a ayudar mejor a entender nuestro papel como viña del Señor. La segunda lección importante, el aprendizaje que hay en este canto, es que el Señor tiene expectativas de su viña. Todo el que siembra espera cosechar. Todo el que siembra espera cosechar. Y más aún si es el caso de un labrador que ha sido celoso, esforzado y cuidadoso en su trabajo. Tiene derecho a tener expectativas. Pero el Señor dice, como vimos, que las expectativas con la viña suya que era Judá se le cayeron. Qué pena. Él sembró cepas selectas, escogidas, y estaba preparado para una gran producción de vino bueno. Pero inexplicablemente, cuando llegaron las uvas, eran agrias, eran silvestres. Y es importante tener en cuenta el versículo 7, porque el Señor lo dice de una manera muy precisa, en un lenguaje humano, para que nosotros lo entendamos. No que fue una sorpresa para Él, no, te está hablando aquí para que tú entiendas el texto, porque alguien dice, no, Dios no tiene expectativa porque Dios lo conoce todo. Ese no es el punto. Te está poniendo el texto aquí para que entiendas que hay expectativa contigo. El texto dice aquí, dice el Señor, yo esperaba juicio.
Mis expectativas eran una nación gloriosa, llena de verdad, llena de testimonio hermoso y maravilloso, que del mundo vinieran a ver, no la riqueza que tenían como vinieron cuando Salomón, no, sino que vieran a ver cómo la gloria, el poder y la adoración pura a Dios, sin un solo ídolo alrededor, estaba brillando por primera vez en una nación de la tierra. ¡Qué sueño más hermoso! Y se cayó. Dice el Señor, se me cayó. Qué lástima. Yo esperaba eso. ¿Ustedes han visto una vez un padre que sueña con un hijo? Como si un hermano con lágrimas y muchísimas cosas. Terrible eso. Dice, ¿cuánto yo hice? ¿Cuánto? Dice, es una cosa terrible, ¿verdad? Porque él decía, fue mi primer hijo, era mi primer hijo, era mi sueño, era así, le puso su nombre y cuántas cosas hermosas. Y dice, es un bandido, es un borrachón, es un perverso, un irresponsable, un mujeriego, o sea, qué desastre. Sus expectativas se fueron abajo. Es terrible, ¿no? Eso es terrible. Dice el Señor, yo esperaba juicio y hubo vileza. En vez de ser un pueblo de justicia, es un pueblo vil, bajo. Yo esperaba justicia y lo que hay es clamor de la gente atrapada por la corrupción y la maldad de ustedes. Hay dos apuntes que nosotros debemos hacer al ver esta experiencia. El primero de ellos es, no nos equivoquemos. Lo que importa son los frutos. Esa es nuestra verdadera identidad. No es nuestra teología. Debe ser buena nuestra teología, por supuesto, y debe ser bíblica, pero ese no es el punto. Son los frutos los que nos identifican y los que validan nuestra teología. Alguien va a querer nuestra teología y nuestro testimonio sobre la fe si nuestros frutos son de gente de la viña de Jehová. ¿Viña de Jehová? Sí, viña de Jehová. ¿Y qué? ¿Qué dicen los frutos? Vamos a ver. Porque ese es el punto. Siervo de Jehová. Bien. El título está bien. ¿Qué lo certifica? Un amigo mío me decía el día pasado con mucha pena sobre otra persona que conocemos y que para fines de cuenta y pool, como decimos, es un creyente, ¿verdad? Y no un creyente de pocos años. Ellos iban corriendo en el mirador y entonces le pasó por alguien una persona de un extranjero, no sé, de cierta nación, y le rozó. O él le rozó a aquel y la persona parece como que dijo algo, una palabra maldicha, ¿no? Que no tenía ninguna razón porque corriendo cualquiera le topa a cualquiera. Y le dijo esto. Y dice mi amigo, que también es creyente, que ese hermano se devolvió hacia atrás y le dijo a este hombre todas las palabras sucias que puedan haber. Recuerdo que me dijo, una de las cosas que le dijo es, ¿tú quieres que te explote? Vete para tu país. Palabra que yo no puedo decir aquí. Y el hermano mirando este espectáculo y dice, pero no lo puedo creer. Qué sorpresa, uvas agrias. Muy agrias. Sí. Alguien me hablaba de una empresa que tiene un gran título delante que dice, Cristo viene pronto. Y allí adentro se hacen las peores trampas para no pagar impuesto. Uvas agrias. Qué sorpresa.
El segundo punto que tenemos que fijar es obvio. Dios tiene expectativas contigo y conmigo. Y si esa expectativa no se da, es probable que te haga la misma pregunta que le hizo a Israel en el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Qué pides? Terreno fértil, limpiada, semilla buena, sellada, todo, cuidada. ¿Qué más? Oh, gloria a Dios. Yo creo que hay algunos rebeldes que de manera reiterada rechazan al Señor vez tras vez. Y lo están haciendo como campeones. Pero creo que un día el Señor los va a enfrentar con esta pregunta. ¿Qué más querías tú que hiciera por ti? Porque a lo mejor Él proteste por el destino que le den en el juicio. Habrá un juicio. El Señor lo dice, habrá juicio. Que no se equivoquen. No, eso no es cuento. Va a haber juicio. Te lo estamos diciendo. Eso es así. Y el Señor se lo va a decir. Envié a mi hijo para que pagara por tus pecados. Te hablé innumerables veces por medio de sermones, programas de televisión, tratados en la calle, por la radio, amigos del trabajo, miembros de tu familia. Te dije una y otra vez y por escrito en mi palabra y a través de diversos voceros que no tomaría en cuenta ninguna de tus fechorías, sino que te permitiría comenzar de nuevo en cualquier momento, etcétera, etcétera. ¿Qué más querías que hiciera, querido? ¿Qué más? Pero yo creo que no es justo decirlo así y dejarlo ahí. Porque hay una parte que a mí me entristece mucho y que uno lo ve, es una escena, es una situación que se da en las iglesias en sentido general por todas partes. Ojalá que aquí no haya mucho en cuanto a esta situación, pero es una masa de gente entrando y saliendo sin ningún compromiso con ningún ministerio de ningún tipo. Todo su afán es para lo suyo, para sus trabajos. No hay tiempo para sentarse y reflexionar con un amigo que necesita conocer al Señor y mucho menos para comprometerse en un trabajo en el que tengan que sacar de su tiempo y sacrificar algo para Dios. Simplemente son espectadores. Y yo creo que la pregunta el Señor también se la hará, se la va a hacer, pero creo que se la hace ahora. Creo que se la hace ahora por medio de esta palabra que está aquí, que el Señor nos da. Porque esto no fue para la gente de la calle, no fue a los asirios. El Señor le está hablando aquí a su pueblo y nos habla a nosotros. Y el Señor entonces le hace la pregunta: oye, hermanito, ¿qué falta que yo haga para que tú te comprometas? Te di una buena familia, te ayudé a terminar una carrera, te ayudé a conseguir un buen trabajo, tienes salud, he prometido ser tu guardador, tu sombra, tu mano derecha, de día y de noche, todos los días hasta el fin de tu vida. Y te he asegurado que si clamas a mí te responderé. Te he dado una promesa de vida eterna conmigo y he dicho en serio que quiero que donde yo esté, tú también estés. Pregunta: ¿qué falta que yo haga para que comiences a dar frutos verdaderos?
¿Qué falta? ¿Qué quieres que haga? Dice el Señor. Dime. Pero el Señor llama a juicio allí y le dice a la gente de Jerusalén: aquí hay un juicio, dígame. Dice el Señor, es hermosa, ¿verdad? La manera como el Señor está hablando con ellos: varones de Judá, juzguen entre mí y mi viña y digan ustedes, a ver, ¿qué hace falta? Y en esto nosotros tenemos que ser serios. No podemos ser ligeros. No debemos ser ligeros, por Dios, no podemos. Yo tengo que preguntarme con seriedad delante de Dios y de todo corazón: Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Pero que el Señor me encuentre no haciendo una pregunta simple, no una pregunta de corazón, con el deseo verdadero de derrumbar y deshacer lo que sea que haya que hacer, porque para mí es especial, prioritario, primordial, esencial cumplir tus expectativas. Tiene que ser. Y en eso la palabra de Dios nos ayuda claramente. En la palabra de Dios tenemos que hacer diferencia entre lo que es el propósito general de Dios y el propósito específico de Dios. Cuando en el texto bíblico Dios le dice a Judá que espera justicia y juicio, eso es un propósito general. Dios quiere en su pueblo y quiere en usted, quiere en mí, quiere, claro que quiere justicia y juicio, por supuesto que sí. Pero la pregunta es: ¿cómo se aterriza ese propósito de vivir en justicia y juicio? ¿Cómo se aterriza eso para un hermanito que vende frutas en un barrio de la ciudad de la Romana y un hijo de Dios también que es ejecutivo de una gran firma internacional que vive en Londres? Por supuesto que son distintos. Tiene que haber allí una especificidad. En ambos casos, el texto bíblico dice que Dios espera justicia como fruto, pero hay connotaciones particulares que nosotros tenemos que saber, y la pregunta es: ¿cómo se cumple ese propósito específico en mi puesto, en mi lugar, en mi familia, en el barrio? ¿Cómo? Yo tengo que buscar en el texto, porque mi interés es llenar esa expectativa. En el caso de Lucas 3:9 con Juan el Bautista, nos ilustra bien lo que yo estoy diciendo ahora. Juan el Bautista da el mensaje, como sabemos, y entonces la gente comienza a hacer preguntas porque fueron tocados por Dios. Y le preguntan a Juan. Juan dice: además, el hacha ya está a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¡ey! El mensaje está por todos lados, se corta. No es nada más la viña ya que el Señor está molesto, no, por toda parte. Ustedes lo han visto eso así. El Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que no da fruto, lo cortan. En Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, el Señor dice allí que el árbol que no da fruto bueno será quemado y echado al fuego. ¡Ufá! O sea, esto está en toda la Biblia, por donde quiera. Esto está bien claro. El anuncio no debe a nadie tomarlo de sorpresa. No da las expectativas de Dios, no rinde los frutos que eran, no es fruto de una verdadera viña. Pues entonces no es viña, acabemos esto. Se acabó. Dejemos en claro para saber quién es quién. El Señor no jugaba con eso. Ustedes recuerdan que una vez le dijeron a algunos: mira que se están yendo, ustedes quieren ir también, que se vaya el que quiera. Yo no ando con multitudes, no necesito aplausos. Listo. ¿Y qué le dice Juan? Ellos comienzan a preguntar. La gente le pregunta a Juan: ajá, ok, y entonces, ¿qué haremos? Respondiendo Juan les decía, eso es el pueblo que estaba preguntando, ¿verdad? La gente: oigan, el que tiene dos túnicas, al que no tiene, dele dos. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Al pueblo, señores, repartan. Ustedes, letazo, ustedes tienen abundancia, no me diga, ¿eh? Como bien. Nos cuesta a veces, ¿verdad? Nos cuesta repartir. Gracias a Dios, ¿verdad? Que en esta iglesia no es así, pero a veces nos cuesta. Y Pablo, ¿y qué dice? ¿Qué hagamos? Comiencen a la cosa más difícil que tiene la gente. Den de lo que ustedes tienen a otro. Por ahí le comienza en sentido general. Pero entonces vinieron los publicanos, que ya sabemos que era lo que tenían que cobrar los impuestos, ¿verdad? Y entonces, maestro, ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Porque ustedes saben que era así. La cuota de ellos era, lo que hay que mandar para Roma son 100,000. Y ellos cobraban 400,000. Y los 300,000 se lo embolsillaban. Eso era así. Y nadie se metía con ellos. Contar que los 100,000 llegaran a Roma, Roma no se metía con el resto. Y dice, entonces comiencen a cobrar lo que corresponde. Y los guardias, versículo 14, ¿qué haremos? No hagan extorsión a nadie, eso sí es viejo, ¿eh? Ni calumnien, cuidado con estar levantándole acta y cosas allí, ¿verdad? A un amigo nuestro una vez le dijeron así, se regó con un oficial y le dijo, vas a caer preso por droga. Esa fue la amenaza. Y cayó preso por droga. Le metieron droga en el baúl donde él no supo y terminó trancado allá. Juan le dice, ¿ustedes quieren entrar en la viña? Suelten eso. Pero lo que me llama la atención aquí es cómo Juan le está diciendo a cada quien cómo se aterriza el propósito de Dios específico en su puesto. Creo que el tercero no hay que decirlo porque es, obviamente, cae de la mata al mirar lo que venimos diciendo, pero es el punto clave final. ¿Somos una vid en la viña del Señor? Sí, está bien. Y Dios tiene expectativas. Y lo tercero, entonces, no se puede dejar de decir. Lo tercero es que el dueño de la vida, de la viña, va a pedir cuenta. No es que simplemente tenía expectativas, no, te va a pedir que le rinda cuenta. Aquí estoy. ¿Qué fue lo que encontró el Señor en esa viña llamada Judá? ¿Qué fue lo que encontró Dios que estaba haciendo su pueblo? Si no está escrito aquí, uno no lo cree. Porque ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, ese pueblo donde sabemos que Dios, apoyando la palabra del profeta Elías, por ejemplo, un siglo antes allí, hizo descender fuego delante de su presencia? Estaba claro que era un Dios de poder. Pero creo que lo que dice Isaías 1 y que voy a leer ahora, dice que ellos no creían ya en Dios. Hay gente haciendo barbaridades por ahí a veces que cuando a mí me dicen eso, y que es cristiano, no es cristiano, ese es un ateo. Porque si él cree que el fuego del infierno existe, no hace eso. Así que él es ateo. ¿Qué hacían ellos? Oiga lo que dice el profeta: ¿cómo te has convertido en ramera tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad. Eso era en un tiempo, la historia. Una vez tú eras tu plata, pero ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Uvas agrias, pero muy agrias. Y entonces, ¿qué dice el Señor que hará ante estos resultados desastrosos? El texto responde la pregunta describiendo las palabras del labrador, las cuales deben ser tomadas en serio
por todos nosotros. Si Israel no la tomó en serio, si Judá no la tomó en serio, nosotros sí debemos tomarlas en serio. Todos. Puesto que esa es la escena, dice el Señor, le quitaré el vallado, que entre quien quiera y que se lleve lo que quiera. No habrá poda en esa viña más. No habrá limpieza. Que crezca la hierba mala y que crezcan los espinos y los caldos como en un monte cualquiera. No habrá agua para ella. Voy a impedir que caiga la lluvia sobre ella, dice el Señor. Que se seque. Que no produzca nada. Y así la viña preciosa, cuidada con esmero por su dueño, terminará como un terreno abandonado. Por eso, acertadamente, si ustedes leen a partir del pasaje donde nosotros leímos en el capítulo 5, hay 6 ayes de lamentos sobre los hijos de Judá. Todos tristes. Pero yo termino diciendo lo siguiente. Cuando Isaías está dando este mensaje, todavía no le ha llegado el castigo a Judá. Todavía Dios está con ellos. Dios tiene un profeta hablando y va a pasar muchos años con ellos allí todavía. Es decir, que tiene oportunidad de enderezar la ruta para cumplir las expectativas de Dios, como la tiene también en este día tú que me escuchas. ¿Saben por qué? Porque así de misericordioso es Dios. Antes de castigar, advierte. Siempre es así. Nótese de manera extraordinaria que en el capítulo 2 y en el versículo 1 al 2, el lenguaje es totalmente distinto al de la viña, allí como concluye de manera tan dura. Oiga lo que dice acá. Lo que vio Isaías, ustedes vieron lo que vio Isaías en el capítulo 1, el desastre que tenían allí. Pues miren lo que vio ahora Isaías en el capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está invitando a Judá a conectarse, no con la basura que vive, sino con el proyecto grande de Dios, como aparece en el capítulo 35 de Isaías, el futuro glorioso de Sión. El capítulo 1 es la visión del desastre en que vive Judá, y el capítulo 2 es la visión de gloria que le espera si se levanta y produce frutos como una verdadera viña de Jehová. Ese mensaje de esperanza no fue solo para Judá, sino que es también para ti. Si te decides hoy a cumplir las expectativas de Dios y te involucras en serio en el proyecto que Dios pensó para ti. Que Dios te ayude.